Vamos a comenzar nomás. Bueno, hoy día vamos a partir con, con una nueva unidad, que es la unidad de tabiquería, ¿ya? Que en realidad es el primer plano de estructura que vamos a empezar a desarrollar. Si se dan cuenta, como que en el programa yo lo dividí en tres unidades de estructura, ¿ya? Tabiquería, acero estructural y hormigón, ¿ya? Hormigón y albañilería que van como juntos, ¿ya? La primera unidad, como les decía, es tabiquería y va a mover todos los sistemas estructurales de tabiquería, ¿ya? Que serían dos, que sería en madera y en acero galvanizado, ¿ya? El steel framing, o como se conoce en Chile, como, bueno, como el nombre de la marca, Metalcom, ¿ya? Bueno, vamos a abrir el CAD para que vayamos al tiro. Bueno, en general, los sistemas estructurales de tabiquería están conformados por pies derechos o montantes, ¿ya? Que son los que soportan las cargas verticales, ¿ya? Envigados de piso, ¿ya? Que son los que soportan las cargas de piso, y estos generalmente recaen en fundaciones corridas, ¿ya? En algunos casos puntuales se incorporan elementos de acero estructural para generar algún refuerzo. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo acá, ustedes se dan cuenta que tenemos la planta de estructura y acá se especifica como BM1, 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 PM1, ¿ya? Quiere decir que ahí hay uno, pero en este caso se reforzó la caja de escaleras con estructura metálica, ¿ya? A lo que voy es que también se mezclan un poco estos sistemas estructurales. Bueno, como habíamos visto en las clases anteriores del proyecto de estructura, los proyectos de estructura en general están conformados por, denme un minuto, están conformados por la planta de estructura, detalles de estructura, detalles de uniones, perdón, plantas de fundaciones, plantas de techumbre. La planta de techumbre básicamente es la estructura de techumbre, ¿ya? Etcétera, etcétera. Aquí nosotros vamos a ver cómo armar esos distintos planos, ya dependiendo del tipo de estructuración que hagamos. Por ejemplo, en el caso de estructuras de tabiquería, qué es lo que debe llevar el plano de planta de estructura, etcétera, etcétera. Bueno, como les contaba, la madera se configura en tabiques, ¿ya? Bueno, existen distintos tipos de configuraciones en madera, ¿ya? Están como los sistemas plataforma, ¿ya? Que son lo que se está ahora planteando como para construir edificios de madera, que básicamente son tabiques, pero más reforzados, las puntas con varios pies derechos juntos y con un hold down o con un sistema ATS que le permite de alguna u otra manera resistir las cargas la flexión que se genera es como un muro de corte en realidad, ¿ya? La flexión que se les podía generar en el plano del muro, ¿ya? Y están los balloon frame, que son básicamente piezas completas que se hacen de columnas, que son como, por así decirlo, como galpones, ¿ya? Cada uno de estos dos sistemas estructurales, bueno, está la tabiquería, los paños de tabiquería, ¿no? ¿Ya? Cada uno de estos dos tipos de estructuraciones tienen sus pros y sus contras, ¿ya? Unos son más rápidos de ejecutar, ¿ya? Y otros son más lentos. Hay otros que hay mayor cantidad de piezas que tienen que utilizar y otros menos, ¿ya? Pero ya, por ambos lados tienen sus bondades. Bueno, uno, uno de los planos, uno de los elementos más importantes siempre en todos los planos es la planta, ¿ya? La planta de arquitectura, la planta de estructura, ¿ya? Siempre es un elemento muy importante porque es como la base de todo. Bueno, en general las plantas de estructuras de tabiquería, lo que es como la que se muestra acá en la foto, ¿ya? La vamos a ver, voy a hacerle un zoom más grande, a ver. Por ejemplo, acá tengo una planta de estructura y la idea de la planta de estructura es que nos indique dónde va, bueno, nuevamente, en este caso de esta estructura, se utilizó una viga de acero, ¿ya? Porque acá viene un envigado de piso, ¿ya? Acá están los envigados de piso, ¿no? Pero, oh, no lo tengo acá el envigado. Acá están, perdón. ¿Se dan cuenta? Tiene un envigado de piso, entonces se dispuso una viga de un IP200, ¿ya? Entonces, eso es como para reforzar esa parte. Entonces, esta parte está vacía
¿ya? Se ve ahí, está vacía. Y como ustedes pueden apreciar, en general, en la planta, ¿qué es lo que yo observo? La forma de arquitectura, ¿ya? Ojo que no va a coincidir con el plano de arquitectura, porque el plano de arquitectura acá considera también los revestimientos, ¿ya? Ojo con ellos, no les van a coincidir las dimensiones. A la razón de por qué en el plano anterior nosotros aumentamos el tamaño de los muros a 15, porque vamos a utilizar madera de 2x4 para configurar los tabiques. Bueno, como pueden observar, la planta de arquitectura me muestra la disposición de los pies derechos, me muestra dónde yo voy a tener un dintel de una ventana, ¿ya? Y un dintel de una puerta también, este es el caso acá, y la forma de los tabiques. Bueno, Profe, pueden haber, ¿sí? disculpe, el plano que nos está mostrando está todo en pulgada. La mayoría está en pulgada, ¿o no? Porque veo Ya, centímetros igual. lo vamos a ver al tiro, lo vamos a ver al tiro ese tema. Mira, es buena la acotación que tú haces. Bueno, la madera, ya, como les explicaba, esto es lo que muestra un plano de una planta de arquitectura. Si se dan cuenta, estos son bloques, ¿ya? Para dibujar los bloques, nosotros, perdón, para dibujar los pies derechos montantes vamos a utilizar bloques, por la facilidad de que después los podemos cambiar rápidamente. Estos bloques, de alguna u otra manera, indican que es un madero de 2x4, ¿ya? Pero, por simplificación, nosotros vamos a aproximar la pulgada, ¿ya? A 2,5 centímetros, ¿ya? ¿Se dan cuenta? 2x4, 4x4, bueno, son generalmente las piezas que vamos a ocupar quizá en una planta. 3x6 es más raro, 3x6 es más como para una viga. En realidad, podría ser 2x6 en la medida que nos podría interesar. He visto casas con tabique de 2x6 hasta de 2x8, ¿ya? Son, por ejemplo, casas que tienen como 3 pisos, 4 pisos de madera. Se pueden ver todavía, casas más antiguas. Y generalmente no se ven caer. Y vamos a rotular todas estas pulgadas a 2,5 centímetros. Cuando hablamos de madera, generalmente se habla en pulgadas, como decía su compañero, ¿ya? 2 por 8, ¿ya? Quiere decir que serían 2 pulgadas de ancho y 8 pulgadas de alto, ¿ya? Entonces, pero para simplificación, como yo les decía, vamos a utilizar en centímetros. Vamos a dibujar en centímetros. Serían 10 centímetros. ¿Se dan cuenta? No sé si se ha entendido la idea de eso, ¿ya? Bueno, perdón, es que acá se confunden porque dice dintel 2x8, pero esto es dos piezas de 2x8, entonces es una pieza de 4x8 en el fondo. Por tanto, te va a dar una pieza de 10 centímetros, ¿ya? Vamos a ver más adelante este detalle para que quede más claro. Entonces, recomendaciones para dibujar la planta de arquitectura. Lo primero que ustedes tienen que hacer es pescar su plano de arquitectura, dejan solamente el contorno del edificio, ¿ya? Es decir, los muros vacíos. A ver, déjenme buscar un ejemplo. Vamos a verlo con uno de los ejemplos de... ¿Se acuerdan que estuvimos viendo el plano una posta? Vamos a utilizar ese mismo. Otro. ¿Ya? Este, por ejemplo. Yo lo primero que les recomiendo es aislar los muros. Por eso es que es súper importante que los muros queden dentro de una polilínea. Entonces, así ustedes van y lo sacan, ¿no? Entonces, lo puedo aislar con el comando ISO, ¿ya? Y yo trabajo con esto, ¿ya? Ahora yo trabajo con esto nomás. Entonces, siguiente paso. Yo tendría que, primero que nada, definir un layer. En este caso, tendríamos que definir un layer estructura, ¿ya? Para que se quede claro de que cambiamos de especialidad. En este caso yo le voy a poner mi nombre y tab. Vamos a dejar como taille. Le cambiamos el color. Ya, por ejemplo, ocupemos ese nomás. Color 30. Y listo. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación? En este caso, los tabiques son de ¿cuánto? Son de 10 centímetros. Ya, son chiquititos. Entonces, probablemente la tabiquería que ocuparon acá es de 2x3, porque siempre tiene que ser un poquito menos. No podría utilizar tabiquería de 2x4 porque no me entrarían los revestimientos, ¿ya? Entonces, nunca les van a coincidir. Ya, esperen, vamos a hacer un cambio y vamos a trabajar con los ejes, Profe, ¿sí?
Eso le quería consultar. ¿Qué pasa en esas situaciones donde no coincide? Por ejemplo, el revestimiento queda más ancho, los muros uno solamente los deja de 10 centímetros. Mira, Igual concuerda, ¿cierto? Al momento de leer el plano, o si me queda una viga un poquito corrida, no sé, por ejemplo. Mira, siempre hay que ajustar un poco, ya no siempre te va a dar así como calzar justo, pero por ejemplo, no sé, si tú tienes, bueno, que esta es la coordinación de especialidades, no podríamos, por ejemplo, si, no sé, por algún motivo estructural necesitamos tabiquería de 2x6, 2x4 y el tabique en arquitectura es más chico, ¿ya? Tiene que estar coordinado necesariamente eso. Ahora, tú me dices, ¿qué pasa si tengo que mover un poco más la viga, un poco más a un lado? También tiene que coordinarse, ¿ya? Siempre todo tiene que estar coordinado. En este caso, nosotros somos nuestros propios coordinadores, entonces no deberíamos tener ese problema, ¿ya? ¿Se entiende, no? Ah, ya, ya, perfecto. ¿Respondo la duda o no? Esa es mi pregunta. Sí, 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 sí. Igual eso tenía medida. Por ejemplo, un tabique 2x8, o al medirlo no mide los 2x8, po. No, pues, Tiene su... sí, y de hecho vamos a ver un tema, al tiro vamos a ver un tema relacionado con ello. Mira, nosotros por simplicidad, al dibujar, vamos a dibujar, la pulgada la vamos a ajustar a 2,5 centímetros, ¿ya? Es decir, si yo tengo una pieza de 2x4, de 4 pulgadas, va a ser 10 centímetros. Si tengo una de, no sé, pues de, de 1 pulgada, va a ser 2,5 centímetros, ¿ya? Pero eso en la realidad no es así, ¿ya? Siempre el plano es como un poco informativo, ¿ya? Porque igual hay que ajustarlo un poco en obra, pero no debería cambiar tanto, ¿ya? ¿Por qué? Porque las piezas de madera, bueno, quería explicar algo acá. Las piezas de madera generalmente están reguladas sus dimensiones según la norma NSH 2824, ¿ya? Y se van a dar cuenta que la pulgada que se habla, cuando uno habla de una pulgada, tiene una dimensión cepillada y aserrada, ¿ya? La madera cerrada es la madera como en bruto, y en cambio la madera cepillada es una madera que pasa por unos rodillos con lija y en realidad tienen una terminación más bonita ya. Una madera, siempre cuando ustedes quieren dejar una viga a la vista, probablemente va a ser una viga cepillada, no va a ser una viga cerrada. Entonces, si se dan cuenta, las dimensiones siempre, por ejemplo, no sé, veamos una viga, supongamos que queremos hacer unas vigas de cielo de, no sé, pues, 2x6, 6 pulgadas de alto, y miren, se dan cuenta que la cepillada es de 138 milímetros, mientras que la cerrada es de 142, un poquito más, ¿ya? Y también tiene una variación por el contenido de humedad, ¿ya? Cuando está verde es un poquito más grande que la seca, ¿ya? Generalmente nosotros deberíamos trabajar con madera seca, ¿ya? Deberíamos quedarnos con estas dos reglas, ¿ya? Bueno, acá ustedes pueden ver que también la misma norma en milímetros, la pulgada, la transforma, porque es una pulgada adimensional. Se habla de una pulgada, pero no necesariamente de una pulgada. Pero esa pulgada tiene una dimensión nominal de 25 milímetros. ¿Te das cuenta? Entonces, finalmente, aproximemos la pulgada a 2,5 y así vamos trabajando. ¿Por qué? Claro, tú me podrías decir, pero es que la pulgada en realidad es 2,54 y un montón de decimales. No, pero es que en CAD se te va a generar un problema si trabajamos con dimensiones tan tan como Tan exacta. inexacta. Claro, claro. La idea es trabajar con un número fijo, ¿ya? Entonces, por eso, ahora en adelante, cuando hablemos de la pulgada, por ejemplo, cuando ustedes quieran dibujar 2,5 centímetros y y no nos complicamos más, porque en todo caso, cuando ustedes midan, son un par de decimales, ¿no? Ya no debería haber problema. Ahora sí, lo que es importante es lo que está en la nota 1. Siempre cuando ustedes hagan un plano, por ejemplo, de estructura en madera, es muy importante que ustedes dejen un rótulo y anoten, no sé, las piezas de 2x6 son de 2x6, pero se encuentran calibradas, no sé, son, por ejemplo, pieza de 2x6 cerrada, pero calibrada, y ustedes pueden poner esta dimensión, qué sé yo, 45 por 142, ¿ya? ¿Por qué? Porque probablemente puedan ir a alguna barraca o algún lugar a comprar, qué sé yo, y probablemente no podría tener esta medida, ¿ya? Esto es como para asegurarse un mínimo, ¿ya? Tiene que ver más con el calculista esto, ¿ya? Pero igual es importante que ustedes también lo tengan en mente, ¿ya? Cuando, por ejemplo, no sé, les toque ir a comprar, les toque recibir el material en obra, es importante este tema, ¿ya?
que no difiera mucho de lo que se está especificando, ¿ya? Porque se utilizan estas dimensiones como para el cálculo. Entonces, si estamos por debajo, bueno, habría que consultar al calculista que si se podría hacer, ¿ya? Una vez me pasó que fue una ampliación de una casa, era súper chiquitita, pero me acuerdo que había especificado a madera cerrada y como finalmente se decidió dejar unas vigas a la vista, las compraron cepilladas y más encima eran unas vigas cepilladas más chicas, entonces eran vigas chiquititas. Bueno, en ese caso tuvimos que, me acuerdo, que cambiarlas porque no cumplían después con el requerimiento. Bueno, volviendo un poco al tema de la planta, ¿cómo poder abordar este problema? Ya, esto es lo que yo quería ver ahora. Lo primero que yo les recomiendo es aislemos los ejes, los muros. Las cotas no es necesario, en este caso están dentro del mismo layer de los ejes, creo que los ejes o las cotas están en el mismo layer, ¿no? Entonces, yo me quedo con esto ahora, trabajo solamente con esta parte. Así, una vez que yo tenga bueno, el plano de estructura que nosotros vamos a generar en base a la sede que ustedes tienen, ¿ya? Entonces, el primer paso es aislar mi plano de estructura, perdón, aislar mis muros, aislar mis ejes, ¿ya? Los ejes siempre tenerlos en mente, ¿ya? Bueno, acá este eje, ¿se acuerdan que yo les decía que tenía que continuar? Lo mismo que el otro, y arriba su alfanumérico, ya siempre eso no se olvide, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo acá en la presentación? Utilizar bloques, crear bloques de las piezas. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es crear un bloque. Entonces, en este caso yo dije voy a ocupar tabiquería de 2×3. Ya, entonces 2×3 son 7.5 por 5 por 7.5 y por 5. ¿Ya? Y voy a utilizar esto y esto. ¿Se dan cuenta? Este sería, bueno, y acá yo ya la embarré porque en realidad yo esto debería incorporarlo. Espera, un poco. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Y no me cambió el color, espérenme. White. Vamos a poner este color. Ahí sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, tendría creada mi pieza de 2×3, ¿ya? Pero yo dije, utilicemos como bloque esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ocupamos el comando block, ¿ya? Y podríamos decir esto, estructura, C, JC, guión bajo, y esta va a ser la pieza de 2×3, ¿ya? Y ustedes después pueden dejar esto para siempre así. A ver, y el punto de inserción va a estar al medio, ok, ya. Entonces, yo después borro nomás, no me importa. ¿Por qué? Porque yo sé que la tengo después creada acá, en edición de bloque, y la tengo por aquí, ¿ya? Ahí está, ahí está, ¿se dan cuenta? Ahí está. Entonces ya, tendría mi pieza de 2×3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo después voy, la busco acá y la inserto nomás, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, la voy a insertar acá y la voy a bajar. Supongamos que la tabiquería, ya, en este caso yo la inserté, entonces la dejé dentro de mi tabique, ya, pero ahora, ¿dónde la inserto y cómo la inserto? Eso es lo siguiente que vamos a ver. Como recomendación, siempre los pies derechos, bueno, esto es un pie derecho, un montante, es un elemento que se encarga de transmitir la carga vertical desde la techumbre o un invigado de piso superior hacia la fundación, ya, cargas de compresión generalmente, ya, son cargas verticales. Entonces, generalmente se disponen a 40 o a 60, siempre es como múltiplos de 1,2 y 2,4. ¿Por qué? Porque las planchas, en realidad, las planchas de revestimiento generalmente vienen en esas dimensiones, ¿ya? Por eso es que siempre se disponen a ese espaciamiento. ¿Se dan cuenta? Considerar placas del tamaño de la placa. Pero también hay un tema más importante, por así decirlo, que es el cálculo estructural, ¿ya? Si yo distancio más los pies derechos, el tabique va a resistir menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la misma carga la misma carga la voy a distribuir en menos pies derechos, ¿ya? Si yo tengo más distancia a los pies derechos, tengo menos pies derechos, por tanto, la carga que venga vertical se va a distribuir en menos pies derechos.
¿ya? Generalmente se evita también, por otro lado, porque además de resistir cargas verticales, por ejemplo, los muros perimetrales también están encargados de resistir solicitaciones de viento, por ejemplo. Entonces, en esos casos, bueno, y también para el caso de las solicitaciones a compresión, siempre se intenta que de alguna u otra manera el distanciamiento que hay entre pies derechos sea menor a 610 milímetros. ¿Por qué? Miren, en general la madera se diseña por el método de tensión admisible, es de acuerdo a la norma 1198, ¿ya? En general la madera, el cálculo de madera funciona, uno tiene una tensión admisible, bueno, estos son temas que probablemente no estén tan familiarizados con ellos, ¿ya? Pero es importante que los veamos así rapidito para que les quede más claro por qué las cosas se hacen así. La madera tiene una tensión admisible, ¿ya? Esa tensión admisible está, ustedes van a la norma y pueden encontrar la tensión admisible de la madera. Probablemente 5,4 megapascales, 7, ya tienen distintas, ¿ya? Dependiendo del tipo de madera, etcétera, etcétera. Pero esa tensión admisible está calculada para un contenido de humedad HS de servicio del 12%, ¿ya? El 12%, cuando una madera está al 12%, se considera que está seca, ¿ya? Cuando está al 30%, se considera que está mojada, húmeda, perdón, verde. ¿Por qué? Porque el punto de saturación de la fibra se alcanzó, ¿ya? Entonces, esta madera, además, esta tensión admisible, que es para el 12% de contenido de humedad, no me va a servir, por ejemplo, para una zona más húmeda. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le empiezan a aplicar distintos factores de modificación. Es decir, finalmente esta tensión admisible es como una pretensión admisible, pero existe una tensión admisible final, ¿ya? Y esa tensión admisible final está dada por la tensión admisible en estado seco, 12%, por una serie de factores que de alguna manera simulan las condiciones reales, ¿ya? K1, K2, K3. Entonces, uno de esos factores, por ejemplo, es la humedad, otro factor es, por ejemplo, tratamientos químicos que puede tener la madera, otro es por los rebajes que puede tener la madera en el caso del corte, otro es por la altura. Una madera, una pieza de madera puede ser muy alta, entonces podría estar condicionada a una falla por pandeo local, ¿ya? Por pandeo torsional que se tuerce, ¿ya? Es lo mismo que pasa un poco con los perfiles de acero, que al final uno clasifica la sección de acuerdo a las alas, los elementos atizados y no atizados, ¿ya? Pero eso es otro tema. Lo importante acá es que ustedes entiendan que la madera tiene una tensión admisible y esa tensión admisible hay que modificarla. ¿Por qué? Por un montón de factores. Y uno de esos factores es por el trabajo conjunto. Entonces, ¿a qué se orienta ese factor? Básicamente es que si dos elementos de madera están a menos de 610 milímetros, se dice que como que están trabajando colaborantemente, ¿ya? Por ejemplo, si viene una carga de viento y yo tengo dos tabiques a menos de 610, de alguna manera estos trabajan juntos, ¿ya? Entonces, por eso al disponer tabiques a menos de 610, yo no castigo tanto a la madera. Y por esa razón es conveniente utilizar estructuraciones entre 40 y 60. Ahora uno me podría decir, pero lo podríamos dejar a 120, que también es múltiplo de 120, claro, porque me entrarían dos piezas de madera a ambos lados. Y si pongo una placa de 240, me entra una a cada lado y una al medio. Entonces cumplo igual, pero bueno, la limitante una es por tema estructural, porque distribuyes la carga en menos espacio y además, además de eso, tengo que castigarla por un factor, que es porque están a menos de 610, ¿ya? Entonces, en base a eso, yo empiezo a disponer mis tabillas. Entonces, yo en este caso me voy a cuadrar de acá, yo acabo de tener la ventana, entonces los vamos a disponer a 60 centímetros, para este caso, ¿ya? Eso en realidad va a estar definido por el cálculo estructural, ¿ya? Entonces yo lo voy a dejar a 60 centímetros a eje, ¿ya? Y se dan cuenta que acá voy a llegar al final. Entonces, probablemente podría dejarlo, miren, no lo voy a poder dejar al ras. ¿Por qué? Porque en realidad aquí viene el revestimiento, ¿no es cierto? Pero acá también viene otro tabique, entonces tengo que solucionar de alguna u otra manera este encuentro, que eso es lo que sigue a continuación, ¿ya?
los detalles constructivos. Yo necesito ahora solucionar los encuentros. Generalmente yo voy a tener encuentros en esquina, encuentros en T o encuentros central. ¿Ya? Es súper importante que yo los solucione. Entonces, ¿a qué va enfocado esto? Primero, yo acá, si se dan cuenta, voy a tener un tabique que viene aquí. ¿Ya? Y tengo otro tabique que vengo acá. Entonces, este es un encuentro en L. ¿Ya? Que sería un caso así. Yo tengo distintas maneras de solucionar esto. Hay soluciones de este estilo, de este estilo, de este estilo. Acá lo importante, una, es cuidar de no separar más las piezas de, por ejemplo, 60 a 40, como vienen por cálculo y por temas de consideraciones de la placa. Y además, yo tengo que permitirle en este encuentro poder fijar justo en el encuentro la pieza, la placa de revestimiento. ¿Ya? Esa es la razón de por qué se generan estas cosas. Así, por ejemplo, se dan cuenta acá, termina ahí y viene otra pieza. Entonces, de esa manera, yo logro fijar la placa de revestimiento acá y aquí. Lo mismo acá, se dan cuenta ahí y ahí. En todos los casos estamos considerando esa particularidad. A ver, entonces, en base al ejemplo que tenemos acá, resolvamos esto. Bueno, eso es parte también de lo que vamos a tener que hacer en el curso. Entonces, una solución sería quizás instalar una pieza de 3x3 nomás, ¿ya? O lo otro sería hacer una de estas, bueno, acá no está dicho, pero yo también podría incorporar una nueva pieza, una de 3x3, miren, así. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? 75, anda, perdón, estamos trabajando en sentido. 75, 7.5 por 7.5 por 7.5 y lo cierro. ¿No? Generalmente así se simbolizan las piezas de madera, ¿ya? Así es. Entonces, lo paso a la capa de tablero, ¿ya? Y luego lo incorporo dentro de un bloque. ¿Ya? Especifico como punto de inserción el del medio. Ustedes lo pueden cambiar. Bueno, y lo mismo, estructura, JC, y este va a ser de 3x3. Como les digo, ustedes pueden tener sus bloques después. Entonces, lo borro. Bueno, ahí podemos ponerle una opción para que se borre automáticamente o el que queda se transforma en un bloque, ¿ya? Insertar, me voy acá, entonces yo acá tengo mi pieza de 2x3 y mi pieza de 3x3. Yo la pincho y yo podría poner esta pieza acá, ya, con eso solucionaría el tema de cada encuentro, pero además yo debería incorporar una pieza aquí, ¿se dan cuenta? Y esta la roto nomás. Y ahí. ¿Se dan cuenta? De esa manera yo solucionaría el problema, ¿ya? Es decir, yo ahora instalo mi placa de revestimiento aquí, ¿ya? Y también me permitiría instalar mi placa de revestimiento acá, ¿ya? Entonces yo acá, ¿qué es lo que hago? Sigo trabajando a 60, perdón, a 60, a 120, a 180, ¿qué seguiría? A 210, chuta, perdón. Bueno, también pueden pescar el último ahí y ahí. ¿Ya se dan cuenta? No quieren. Bueno, y siempre al final, ahí, ¿se dan cuenta? Pero acá tengo otro problema. Puede tener un encuentro en T. Ya lo vamos a solucionar. Primero, sigamos con este ya. Entonces, tendríamos este tipo de encuentro. Pero ¿qué es lo que yo les planteo? También están todos estos tipos de encuentros, ¿ya? Porque este tipo de encuentro de repente sería como poco apropiado. ¿Por qué? Porque es más que nada por un tema constructivo y en obra. Porque yo obligaría miren, si se dan cuenta acá, el eje está un poco corrido del muro. Probablemente ese muro tenga un espesor más grande, ¿ya? No los muros perimetrales generalmente deberían tener como el mismo espesor, 10. Por tanto, el eje probablemente no está en el centro. Ojo, mucho ojo con ello. El eje siempre tiene que pasar por el centro, ¿ya? A ver, vámonos acá.
Lo vamos a intentar dejar entre este y este. Qué raro. Bueno, esto siempre debería quedar en el centro, ¿ya? No. Y acá está en el centro, ¿no? Esperamos un poco. Ustedes también pueden quizás hasta incorporar el... Miren, ¿se dan cuenta? Está un poco corrido el eje. Eso es súper importante de que lo controlen, ¿ya? Que quede justo en el centro del elemento. Entonces, por ejemplo, todos estos pies derechos que nosotros incorporamos no estarían bien, ¿no? Esas son las cosas que yo voy a revisar en el plano de estructura. La idea es que siempre pase por el centro. ¿Por qué? Porque pueden generar problemas, ¿no? ¿No? ¿Se va entendiendo la idea de cómo armar la planta de estructura o no? Podemos copiar desde ahí mismo y digamos todo esto para acá. Entonces, por ejemplo, ¿perdón? La unión en la esquina de los tabiques, eso va a depender igual del tipo de revestimiento que usemos, ¿cierto? Porque, Sí, por pues, ejemplo, al usar madera por ejemplo, de machimbrado y uno la coloca de forma vertical, no sería tan necesario tanta unión, po, pero igual en la porque esquina se te generaría el problema. claro, Porque, bueno, mira, continuamos un poco para resolver esta unión. Miren, en general, ya, yo les decía que esta es una unión, pero esta es la menos práctica. ¿Por qué? Porque yo al contratista le obligaría a comprar piezas de 2x3 y además de 3x3. Y probablemente las de 3x3 son súper puntuales, pues son solamente en la esquina. Llegar a faltar una sería un cacho. Entonces, ¿qué es lo que generalmente se hace? Se saca esta pieza de 3x3 y se puede incorporar simplemente una pieza así, ¿ya? Esa sería una solución, ¿ya? Y no estaría mal también. Miren, por ejemplo, y esa es una de las soluciones que está acá. Bueno, no está acá, pero en los manuales de la Corma se permite, ¿ya? Otra, por ejemplo, bueno, en este caso sería este tipo de unión, esta justo está acá, no sé si la alcanzan a ver, probablemente no sea muy conveniente porque se dan cuenta, dejan la pieza acá del revestimiento por fuera volando, ya eso no sería bueno. Probablemente deberíamos disponer la pieza un poco más acá, No, ¿ya? profe, ¿Sí? lo que yo sé que se hace es que ahí se deja el 2x3 pegado afuera nomás y el otro se pone encima y agarra un poquito nomás de la plancha. Claro, claro. La idea es como evitar esos temas, ¿ya? La idea es que la plancha quede totalmente afianzada en unas piezas, ¿ya? Por ejemplo, en estos casos, acá se puede dar esto. ¿Por qué? Porque acá estamos utilizando piezas de 2x4, por ejemplo. En este caso de 2x3, no, estamos un poco O sea, limitados, no pero en podríamos ese ocupar. caso de la esquina igual agarraría una pulgada, pues, son 2,5 centímetros que agarra la plancha en la esquina. Claro, pero por ejemplo te quedaría este pedacito acá suelto, ¿no es cierto? No, pero ese corriendo todo el palo hacia el final, pues. Ah, claro, claro. Así como lo Porque dejamos acá. así haría 4 y quedarían 3 pulgadas, pero le queda una libre. Claro. Claro, te quedaría como la parte acá al medio libre, Ese, ¿no? claro, ese pegarlo al otro palo. Así se Ya. hace. Sí, de hecho, sí, eso está bien, ¿ya? También, por ejemplo, cuando estén trabajando en piezas de 2x4, ¿ya? Miren, pueden utilizar soluciones así, ¿ya? ¿Ya? También, o así también como aparece en el instructivo, ¿ya? Pero eso va a quedar como a criterio también de ustedes, ¿ya? Esos son temas que ustedes van a tener que resolver. Esa es una de las particularidades del proyecto de, de son temas que ustedes es parte de la ejecución del plano de tabiquería, ¿ya? Bueno, y finalmente cerramos el tabique con esto, ¿ya? Y ahí nos quedaría de alguna u otra manera el detalle bien, ¿ya? Ahora, esta pieza la podríamos arreglar un poco, probablemente no dejar ahí, probablemente la podríamos centrar como por facilidad, a ver, y la podríamos centrar entre probablemente este y este, ¿ya?
para que nos quede mejor, ¿ya? También es válido eso, porque finalmente la placa es de 1,80 m, perdón, la placa sí o sí la vamos a tener que cortar a 1,80 m, ¿ya? No puede quedar más grande porque acá hay una ventana, ¿ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Y también es más fácil a la hora de ejecutar, porque simplemente el maestro a la mitad no, ¿ya? A la mitad no. Esas son cosas que ustedes van a tener que resolver en este proyecto de arquitectura, ¿ya? Aún faltan más detalles de este tabique, ojo, ya, no, quizás algunos están viendo algunos errores, pero faltan algunos detallitos que tenemos que todavía conversar, ¿ya? Por ejemplo, que tienen que ver un poco con esta parte de acá, ¿ya? Entonces, luego yo continúo así, ¿se dan cuenta? Tendría otro tabique y otro tabique por acá, ya. Entonces, de esa manera yo armaría como toda esta franja del tabique, pero, como les decía, vamos a tener un problema acá, ¿ya? Entonces, acá yo puedo disponer otro tipo de unión, una unión en T, que podría ser esta, esta o esta, ¿ya? Cualquiera es válida, ¿ya? Cualquiera es válida. Si ustedes quieren ver más tipos de uniones y más información al respecto, pueden irse a los manuales de diseño, que son de la Corma, que hay un manual de diseño y un manual de construcción de la Corma, o estos chicos de Lige Madera tienen muchos detalles constructivos, ¿ya? Que la verdad las cosas consideran temas con eficiencia energética, porque hoy en día muchos de los tabiques, de repente, más que por un tema estructurales o temas de ese estilo, quedan sus dimensiones de acuerdo al requerimiento de eficiencia energética, ¿ya? Miren, entonces se van acá y bueno, tienen los catálogos de polo madera, que son soluciones que vienen con revestimiento, ustedes la pueden estudiar. Bueno, como también habíamos visto los manuales del MIMBU, y esto es una página argentina, ¿ya? Pero de todas maneras tiene unos detalles bien buenos, ¿ya? Y acá otro, el informe del Infor también, ¿ya? Bueno, estos detalles son básicos, ¿ya? Ustedes se pueden encontrar con detalles, por ejemplo, con otro tipo de estructuraciones de tabique. Hay tabiques, por ejemplo, que son dobles por temas acústicos, ¿ya? Pero en general, para el curso, vamos a utilizar esto, ¿ya? La idea es que ustedes cuando enfrenten la planta de arquitectura, perdón, la planta de estructura, vayamos solucionando, perdón, este no es nuestro plano, vayamos solucionando cada uno de estos detallitos. Por ejemplo, acá yo debería incorporar otra pieza, acá, y miren, la voy a poner primero de aquí a acá, y luego la vamos a acercar acá, ¿ya? Ahí, ¿se dan cuenta? Entonces yo ahora tendría que generar una unión acá, podría ser probablemente ahí. No estoy muy acostumbrado a trabajar con esta tabiquería ¿ya? Y podríamos incorporar otra acá, ¿ya? Pero, como les digo, bueno, y en este caso acá quedaría una pieza aquí, ¿ya? Esto que no quedaría tan bien. Podríamos rotular nuevamente esto a 60. Lo importante es que, por ejemplo, si por cálculo estructural nos da 60, no superar los 60, ¿ya? Siempre quedarnos abajo los 60, ¿ya? Por ejemplo, acá podríamos ver, acá tengo una placa, está por aquí, luego tendría otra placa. Eso también lo podrían ver y de alguna manera ajustarlo de esa manera, ¿ya? Lo importante es que, bueno, y acá lo mismo, miren, ¿se dan cuenta? Acá podríamos quizás centrar esta pieza, aquí y acá. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? O de frentón podríamos meter esta pieza porque aquí también me alcanzaría un poquitito a pescar, ¿ya? Lo importante es que vayamos solucionando cada uno de los detalles, tanto de esquina, en T. Por ejemplo, en este caso no tenemos un detalle en cruz, ¿ya? Ah, aquí sí, aquí, ¿ya? Pero es lo mismo, en realidad es aplicar un mirror para acá, ¿ya? ¿Ya? Y vamos trabajando. ¿Se dan cuenta? Aquí, luego me voy para acá, ahí me cuadro, y lo mismo, vuelvo a 60. 60, Enter, 120, 180. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Y ahí me quedaría ese tabique. Ahora, ustedes cuando tengan, por ejemplo, ya los tabiques armados así, no sé, pueden pescar todo esto más ahí.
y empezar a moverlos enteros, llevarlos así. Y ahí tendría uno hasta ahí tendría el otro, ¿ya? Esos son ya más o menos, o se dan cuenta que este es parecido a este, y también llegaría acá lo mismo, entonces podrían copiar los mismos, ¿ya? Esas son cosas que ustedes tienen que ir ideando. Miren, por ejemplo, acá, yo me podría llevar todo este aquí, ¿ya? Y lo dejo ahí, ¿se dan cuenta? Y probablemente no debería haber copiado esto así, sino que deberían los copiado acá, con respecto. ¿Ya? Y miren, y estos se replican acá. Entonces me los llevo todos. Y ahí tendría ese. Bueno, me faltaría la parte de acá arriba. Bueno, me la llevo. De acá. Ahí. A lo que voy es que ahí vamos generando nuestros detalles. Bueno, y este simplemente lo podemos mover para acá. Acá. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? ¿Sí? una pregunta Dale nomás. para casos de construcciones ya hechas, ¿Ya? para verificar, había que abrir el tabique, ¿cierto? Sí, pues. Sí, no. Mira, hay unos detectores de tabiques que se ocupan como para poner los cuadros. Yo una vez, me acuerdo que compramos acá en el servicio, se compró uno, pero sabes que nunca funcionó muy bien. Al final tuvimos que terminar abriendo los tabiques, ¿ya? Con golpecito, ¿no? También puede ser un golpecito, sí, porque miren, como les digo, siempre van a ir como a 40 o 60, entonces ustedes van golpeando y más o menos después pueden medir, ¿ya? Porque es raro, bueno, Ahí bueno, se nota la firmeza. claro, claro, es buscando la firmeza, como le dicen. Miren, a lo que quería llegar es que es difícil detectar dónde están los tabiques así nomás. ¿Ya? A ver, lo correcto sería abrir el tabique, pero por temas de costo, llevémoslo a la realidad. No van a querer abrir el tabique. ¿Por qué? Porque probablemente van a tener que desarmar, reponer las piezas, etcétera, etcétera. Entonces, para esos casos, no, hay que tratar de buscar un método no Profe, destructivo. ¿Sí? Dime. Dime no. ¿No? ¿No había duda? ¿O estás con el micrófono apagado? ¿Profe, se escucha? Sí se escucha. cuando uno hace una regularización, el que va de lado, ¿Ya? el que va a fiscalizar, también ve el tema estructural. Mira, hay una parte que dice de la DOM que prácticamente nos hacen responsables del proyecto de estructura, ¿ya? Nunca he visto que revisen, mira, esto ya es un poco de pelambre, pero nunca he visto que revisen como tan al callo un proyecto de estructura. De hecho, el proyecto de estructura es como que no se revisa, es como que tienen que entregarse, ¿no? Mira, de hecho ahora nos pidieron por una regularización un proyecto de estructura y probablemente tenemos que cumplir con lo que aparece en la ordenanza, pero de que te lo revise el municipio no lo revisa, ¿ya? ¿Qué sí te van a revisar? A ver, esto podría ser interesante. ¿Qué es lo que sí revisan? Por ejemplo, el ancho del antejardín, ¿ya? El tema de las rasantes, en plano, en terreno materialidades te las pueden revisar, ¿ya? Pero cosas más como más de arquitectura. Siempre la revisión va enfocada mucho más a arquitectura que a estructura. Porque igual tienen que considerar que en estructura uno tiene hipótesis de cálculo, ¿ya? Y de repente como que de calculista a calculista cambian, ¿ya? ¿Ya? Por eso es como más complejo revisar estructura. El día que revisen, ahí sí que va a estar complicada la cosa. ¿Ya? Pero como te Ya, digo, vale, gracias. probablemente la configuración del tabique no te la van a revisar, como redondeando al final. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Mira, tendría ya construido este tabique acá, tendría construido este tabique acá, etcétera, ¿ya? Y ya está tomando como forma nuestro plano, ¿no es cierto? Ya, sigamos con lo que teníamos que ver. Bueno, ahora nosotros llegamos, a ver, una vez hecha la planta, ya, vamos a tener nuestra planta de estructura
Miren, aquí hay un tema que yo no lo vi, pero no lo vi porque quiero ver primero la elevación. ¿Qué pasa con los dinteles de las puertas y las ventanas? En el caso, por ejemplo, de arquitectura, uno dibujaba la puerta o la ventana, ¿no? Pero ¿qué pasa en estructura? Tranquilos, todavía no lo hemos visto porque quiero ver primero la elevación. Bueno, primero, antes de ver la elevación, veamos lo que es un tabique, ¿ya? Como yo les contaba, los tabiques son básicamente un tabique de madera, al igual que un tabique de steel framing o metalcom, básicamente está configurado por pie derecho, cadeneta, diagonales, los muchachos, los postes cojos, la solera superior, la inferior, ¿ya? Pero quedémonos con lo siguiente. Nosotros tenemos una solera superior o carrera que se le llama, que se encarga básicamente de transmitir todas las cargas que vienen de los niveles superiores, puede ser un endigado piso, una techumbre, a los montantes, ¿ya? Y los montantes son los encargados de llevar esa carga a una carrera inferior o solera, ¿ya? Generalmente le llaman solera inferior, solera superior, ¿ya? Y esta la distribuye en un cimiento. Como les explicaba, generalmente para los sistemas constructivos en base a tabiquería se emplean fundaciones corridas, ¿ya? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. No se emplean fundaciones aisladas o generalmente, por ejemplo, se pueden hacer fundaciones aisladas, en el caso de los galpones, y los tabiques pueden ser no estructurales, entonces esos se montan sobre quizás cadenas de hormigón, viga, etc. ¿no? Dependiendo si el tabique es estructural o no, podríamos obviar de repente el cimiento corrido y generar simplemente un refuerzo al radial, que también se hace, ¿ya? Por otro lado también tenemos las cadenetas, que las cadenetas básicamente tienen dos funciones. Una es la función que es, a ver, una función es que, a ver, ¿cómo lo explico? Partamos con la función estructural. La función estructural lo que hace es que cuando tú tienes un elemento de compresión, los elementos de compresión tienen una falla que se llama pandeo, que es la famosa guatita que se les puede generar acá, ¿ya? En términos bien mundanos, por así decirlo. ¿Y qué es lo que yo hago con las cadenetas? Limito de alguna manera esa longitud de pandeo. Y de esa manera hago que el tabique, de alguna manera, el pie derecho aguante más, ¿ya? Por otro lado, también tiene una función de rigidización del tabique, ¿ya? Lo rigidizan. Además que con la diagonal, también las cadenetas lo rigidizan, ¿ya? Y finalmente tiene una función que te permite de alguna manera fijar los revestimientos. Por eso es que las cadenetas generalmente se disponen a 60 centímetros, ¿ya? O tendrían que ser, o por lo menos deberían ser múltiplos de, de 240 o 120, que son el caso de las placas, ¿ya? También tenemos las jambas, que básicamente son como los pies derechos que están en los dinteles de las ventanas, de las ventanas o puertas. Tenemos los muchachos, que son pies derechos más cortos, que están justo debajo de las ventanas. Los alféizar, que son el elemento horizontal que se encarga de transmitir el peso a la ventana hacia los muchachos y los muchachos finalmente hacia la solera inferior. Y la diagonal, ¿ya? Las diagonales son las que se encargan de una u otra manera rigidizar este tabique y transmitir todas las solicitaciones sísmicas hacia la fundación, ¿ya? Hoy en día, bueno, perdón, también las cadenetas tienen una función de cortafuegos, generan bolsas de aire y de esa manera retardan un poco que el fuego se vaya expandiendo, ¿ya? Esa también es otra función, por eso es que acá se llama cortafuego o transversales, ¿ya? Y, bueno, volviendo a las diagonales, tienen esta función de cómo arrastrar el tabique junto con las cadenetas, lo que pueden aportar con las cadenetas, y darle estabilidad al tabique para las fuerzas sísmicas. Hoy en día, y los gringos están utilizando también placas de estructurales o de OSB también para hacer este trabajo, ¿ya? Actualmente la norma de nosotros, la 1198, que es la norma de cálculo en madera, no considera el aporte de estas placas, ¿ya? Pero con la nueva norma, con la que está ahora, la que va a salir, la actualización de la norma, sí lo va a considerar. Va a considerar, hay un pequeño módulo que
considera dentro del cálculo del tabique lo que arrostra la placa de OSB. Solamente OSB, sí. No, las placas de terciado estructural creo que no las va a considerar. Por el momento solamente las de OSB. Y créanme que es harto, es harto. ¿Por qué? Porque generar esta unión de diagonal, ¿para qué estamos con? A ver, ¿por qué nace esto? Porque generar esta unión, incorporar esta diagonal, en la práctica no está bien ejecutada, ¿ya? Primero, para generar esta unión, no es llegar y cortar todos los pies derechos e incorporar esta diagonal. Eso no funciona así, que lo vamos a ver más adelante en un detalle estructural. Miren. Profe, ¿Sí? ¿Sí? una consulta, ¿cuál sistema trabaja mejor, ese diagonal o los esquineros? Mira, tú dices, ¿esos que van así? Sí, eso más Mira, que nada se hace. sí, también se hace eso. Pero, Profe, por ejemplo, sí, sí. porque esa diagonal no está atravesando los pies derechos, ¿cierto? ¿O sí? Mira, en este Sí, dibujo sí, pareciera que la está atravesando, ¿ya? Pero miren, tranquilos, si vamos a estudiar el tema de la diagonal y les voy a explicar cómo debería ser realmente la diagonal. Miren, primero con respecto a la pregunta que va así. Mira, la verdad las cosas es que ese sistema, creo que el MIMBU lo acepta cuando tú no puedes instalar una diagonal. Pero la verdad las cosas es que, a ver, es mucho más eficiente hacer esto. Porque lo que yo estoy tratando de buscar es que si yo tengo una solicitación sísmica acá, esperen, miren, vamos a hacer un dibujo para entender esto. Yo tengo mi pero tabique, ¿no es cierto? Tengo mi tabique y mis pies derechos. Entonces, lo que yo intento hacer, mira, tendría una solución así, por ejemplo, que generalmente la hacen así. Y por otro lado tendría la solución asá. ¿Ya? Podría ser así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir la solicitación sísmica, ¿ya? Entonces, lo que uno trata siempre de hacer es que esta solicitación transmitirla rápidamente a la fundación. Al yo generar esto, yo hago que la carga haga esto, 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 bueno, esto y esto. Y en algunos casos, muchos rezagos se van para acá, ¿ya? A lo que quiero llegar, esto no es mala esta solución, ¿ya? Y es válida, hay que utilizarla. Y de hecho, por un lado es mejor porque yo no corto el pie derecho. A ver, cuando ustedes vean que instalan una diagonal y les cortan todos los pies derechos, generan esto, así como una pieza aquí y otra pieza acá, eso no está bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque No en el fondo, queda, no queda firme, pues. no, pues, porque de hecho le estoy quitando resistencia hacia cargas verticales. Al o peso sea de que la solera. Claro, entonces, tendría que embarrotar justo en los cortes y perdería la así, línea de la cadena. miren, de hecho vamos a ver cómo debería ser este detalle, en realidad, y se van a dar cuenta que es medio complejo, y por eso es que la norma ahora está incorporando el tema la contribución de la placa estructura, de la placa, ¿ya? Entonces, miren, yo una vez me acuerdo que yo modelé esto en SAP 2000, ¿ya? No sé si algunos están familiarizados, y de hecho lo hicimos en clase cuando yo era estudiante, y nos dimos cuenta que esta solución, si bien es buena, no es mejor que esta, ¿ya? Ahora, ustedes tienen que entender que SAP 2000 hicimos un modelo matemático ideal, como que si esto funcionara idealmente, ¿ya? Entonces, esto si se generara una buena unión acá, ¿ya? Una buena unión acá, y yo de alguna manera soluciono el tema de cortar el tabique acá, perdón, el Profe, pie derecho, ¿sí? es que en otro ramo nos habían enseñado o dicho que, bueno, en vez de corte se le hacía un sacado a la diagonal. Espérenme, pues si quiero llegar a eso. Ah, Sí, ok, sí, sí, adiós. no, está bien. No, pero está bien. Sí, acá no, está súper bien. Acá se le hace un sacado finalmente. No es que se corte el tabique, se hace una muesca y uno ingresa la diagonal. Sí, tengo un detalle donde lo vamos a estudiar eso, ¿ya? Entonces, lo que quiero llegar es que estamos comparando solamente esto con esto. Entonces, esto es mejor. ¿Por qué? Porque yo transmito la carga directamente. Ahora, para ejecutar esto es más complejo y probablemente en la ejecución esto no funcione tan bien. Por eso que generalmente se ocupa esto.
pero esto sí tiene una alternativa, que es lo que decía su compañera. Miren, les voy a mostrar Pero ¿cómo ahí no podría ocupar la madera de la misma dimensión, pues. El diagonal tendría que ser de Claro. menor dimensión. tendría que ser de otra dimensión, sí. Y de hecho se van a dar cuenta que, por ejemplo, si ocupan una pieza más ancha, es mejor todavía, porque mejoro de alguna manera la longitud de pandeo también, ¿ya? Porque no va a pandear para el otro lado, ¿ya? Eso es lo que quería decir, miren. Entonces, veamos si acá tengo el detalle que les conversaba. Entonces, de alguna manera tengo que crear como una especie de muesca donde pase la diagonal, ¿ya? Espérenme, no, esto es un plano. Bueno, esto lo vamos a hacer más adelante, así que esto es como un... Eso es como... A ver, no, acá no lo tengo. Espérenme un poquitito, si ya lo voy a encontrar. Qué bueno, sí que... La acotación de las diagonales, ¿ya? Entonces, espérenme, si tengo un detalle, tengo hasta un isomet, acá está, ¿se dan cuenta? Entonces, esto es lo que deberíamos generar, ¿se dan cuenta? Se genera un rebaje acá y se genera la unión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Del punto de vista práctico, esto a la hora de ejecutarlo es más tonteo, ¿ya? ¿Para qué estamos con cosas? Esto es mucho más complejo que de repente generar una placa de arrastramiento. Pero ojo, todavía esa disposición la norma no la incorpora. Cuando la incorpore la vamos a poder ocupar abiertamente. Pero últimamente he visto que en algunos casos se están obviando el tema de las diagonales o se están utilizando, como tú dices, acá, así un embarrotado, acá, ahí, ahí, y ahí, y ahí, y las placas, ¿ya? Profe, eso sí que debe ser complicado hacerlo porque tiene cualquier corte. Sí, sí. De hecho, más encima son cortes como en diagonal, entonces igual se genera... Sí. ¿Profe? ¿Sí? Pero en base a eso de que usted dice que todavía no aparecen como en la norma, por ejemplo, cuando se trabaja para el servicio público se pueden hacer salvedades en las especificaciones técnicas, se puede Sí, sí. como De hecho, especificar que se puede arrastrar con placa. no, y de hecho, mira, siempre está el tema de que uno como que puede aplicar las normas internacionales, ¿ya? Y eso sí está en las normas internacionales, miren. De hecho, es algo que los gringos ya hace mucho rato lo están ocupando, esperen, creo que miren, de hecho que hay un libro que les quiero recomendar, este no es, que tiene hartos detalles constructivos en madera y es bien gráfico, ¿ya? Miren, siempre para la madera es bueno partir como mirando temas constructivos, yo este lo ocupaba harto, ¿ya? Es un manual de construcción en madera, ¿ya? Y lo importante de esto es que tiene hartos dibujos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo para el tema de las techumbres, cuando tienen mucha agua, miren, ¿se dan cuenta? Aquí ya tienen detalles, ¿no? Y son detalles que acá en Chile ocupamos, ¿ya? No se sorprendan algunas cosas. Bueno, siempre los gringos como que siempre son más adelantados en ese sentido. Miren, ¿se dan cuenta acá? Ahí. Para que se hagan ideas de cómo funcionan también. ¿Ya? Bueno, generalmente la documentación de nosotros está muy basada en esto, ¿ya? Miren, por ejemplo, aquí tienen otro tipo de vigas. Estos son los I-joist, ¿ya? No son de madera, estas son. Ya, pero miren, por ejemplo, este es el código gringo, ¿ya? Special Design, ¿ya? Y este es el que incorpora la contribución de las placas ¿ya? Y esto es lo que la norma nueva va a traer la nueva, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Segmentados o unidos también hay otros sistemas, ¿no? Pero como le digo, ya hay bibliografía, de hecho, ya que habla en Chile de cómo va a venir la norma, etcétera, etcétera. Pero para que sepan, ¿ya? Para que sepan cómo la... Por el momento, esta es la solución, ¿ya? Ahora se puede utilizar la otra, no hay problema, ¿ya? Ya, entonces, ¿en qué estábamos? Está bien que hagamos estas discusiones y interesante también que ustedes también contribuyan. Entonces, tenemos, bueno, habíamos visto el tema de las diagonales. Profe, ¿Sí? ¿Sí?
No te escucho. ¿Había dicho a cuánto iban las cadenetas o no? Sí, mira, las cadenetas, la idea Que es si que había dicho a cuánto iban las cadenetas. sí, sí, sí. Mira, las cadenetas en general deberían ir a también un múltiplo de las placas de revestimiento, ¿ya? Y también por un tema estructural para limitar la longitud de pandeo. Miren, la verdad las cosas, yo he hecho varios como cálculos y he ido probando, y la verdad las cosas es que cuando ustedes limitan a 60 esto, ya como que no, y si lo dejo a 40, no va a mejorar la capacidad estructural, ¿ya? Porque limito la longitud y siempre va a pandear en el sentido, a ver, ya no va a pandear en el sentido, es difícil que pandee. Por ejemplo, tendría mi tabique, es difícil que pandee, a ver, ¿cómo lo explico? Miren, imagínense acá en isométrica y acá en plano. Entonces, es difícil que el tabique pandee así, siendo que yo ya tenga cadeneta a 60 ya. Habría que estudiar un caso muy específico, ¿ya? Pero generalmente va a pandear fuera del plano del tabique, ¿ya? A 60 generalmente están bien, ¿ya? ¿Se dan cuenta ahí? Como que, no sé si se entiende la idea, ¿ya? Pero para que sepan más o menos la justificación de por qué irían a 60 o a 40, ¿ya? O hasta 1.20. No sé si se han dado cuenta que en sistemas estructurales de Estados Unidos, los gringos, de repente, y antiguamente me ha tocado ver harto, que generalmente las cadenetas no iban, no las instalaban. Por ejemplo, hicimos la evaluación del hospital de Panguipulli. El hospital de Panguipulli está hecho de madera. Claro, son maderas nativas, antiguas, pero es así, son tabiques, por ejemplo, de 3,5 metros de alto, súper altos, con troncos, son casi puros troncos de 4x4, un poquito más, hasta 5x5, y tiene un par de diagonales así. Las diagonales en general iban así, entre pie derecho, y no tenían cadeneta, o los elementos que tenían cadenetas tenían como una al medio, así, ¿ya? Que eran básicamente para fijar los revestimientos, ¿ya? Hoy en día se ocupan a 60, ¿ya? No, perdón. Ya, entonces, Profe, sí, ¿y eso no sería por la utilización de estas planchas estructurales? pero Como terciado, es que un terciopado. en ese caso, por ejemplo, no tenían planchas estructurales, sino que eran casi tinglados nomás de madera, pues, eran tablas una al lado de la otra, ¿no? ¿Ya? Teja, no. Ahora, hoy en día sí, pues, hoy en día podríamos quizás obviar ese tema. Pero generalmente es importante poner las cadenetas, más que nada por el tema de las cargas verticales. Y igual tú le generas un arrastramiento considerable a esta IG, ¿ya? Ah, sí. Sí, Eso. sí, no, está bien, está bien. Ya, entonces tendríamos el dintel acá ahora, ¿ya? Tendríamos los dinteles, que los dinteles generalmente son así, este es un dintel simple, ¿ya? En algunos casos es necesario reforzarlo, por ejemplo, cuando la luz es muy grande y yo voy a tener, no sé, tengo una luz muy grande y además yo voy a tener, por ejemplo, un envigado de piso arriba, es necesario que yo lo refuerce, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un detalle en elevación, ¿ya? Generalmente las elevaciones son como de este estilo, ¿no? No se ve, pero podemos ampliar a ver, ese lo tengo acá, creo. Acá, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, miren, en este caso es un proyecto que nosotros hicimos con unos colegas hace poco. No, esto lo hicimos hace como el año pasado, no, o este año, no recuerdo. Pero acá nosotros ocupamos placas de terciado estructural para arrastrar los elementos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, incorporaba una diagonal acá, una que iba a ser muy compleja y otra que debilitaba mucho estas piezas de tabique. ¿Se dan cuenta? Entonces, la decisión que tomamos en ese momento fue utilizar placas de terciado, ¿ya? Bueno, miren, como esta es la elevación, creo que es parecida a la que está acá. Bueno, pero no importa, lo importante es que se entienda la idea acá. Generalmente las elevaciones se dibujan de esta manera,
yo acá tengo que indicar la mayor cantidad de detalles, por ejemplo, los pies derechos que estoy ocupando, en este caso ocupamos de 2x4, tengo que indicar la abertura, los vanos. En este caso se utilizaron refuerzos para los dinteles de 2x8, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Dintel 2x8, es decir, son dos piezas de 2x8 que van unidas. ¿Por qué dos piezas de 2x8? Porque probablemente es más complicado conseguir de 4x8 o probablemente el envigado piso va a 2x8, entonces por eso yo reciclo piezas. Por eso es que se utilizan de repente así, dos piezas de 2x8. Lo mismo que pasaba con el tema de la planta, ¿ya? Entonces, yo tengo que esto también reflejarlo. A ver, ¿cómo esto queda en la realidad? En la realidad queda de una manera así. ¿Se dan cuenta? Son dos piezas que quedan juntas y quedarían sobre la jamba, la jamba, y encima iría la doble carrera, ¿ya? Esto es un ejemplo, no tiene un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Lo mismo que les decía, los pies derechos 40-60 por cálculo estructural, las cadenetas limitan la longitud de pandeo en el eje débil, ¿ya? Y las placas de tercera estructural son utilizadas como arrastramiento en algunos casos, ¿ya? Esto, la nueva norma lo va a considerar, ¿ya? Este es como un detalle de cómo yo debería generar un corte. Generalmente yo debería mostrar así un dintel de una puerta, ¿ya? Entonces, vamos un poco ahora al plano. ¿Cómo debería dibujarlo yo? Bueno, básicamente, yo acá estoy tomando las líneas por separado, pero es por un tema más que nos vayamos guiando. Yo la dibujo así nomás. Puedo dibujarla en otro color en el plano para que quede más claro. Pero yo debería generar una especificación acá. A ver, me la voy a llevar de acá. ¿Ya? Debería generar una especificación acá y podría decir dintel y generalmente se escribe 2P, dos piezas. En este caso no podrían ser de 2x8 porque si no me quedaría más ancho, ¿ya? Pero esa es la idea, ¿ya? En este caso podríamos dejar dintel, no sé, de 3x8, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Y con eso yo solucionaría el problema, porque me quedaría de 3 de ancho por 8 de alto, si necesitara reforzar ese dintel, ¿ya? Si no, se escribe dintel, ¿no? ¿Y qué pasa acá? Acá hay otro tema, que yo en planta, ¿cómo voy a fijar ahora este dintel? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a generar de alguna manera el pie derecho y la jamba al lado. Entonces, voy a generar, me va a quedar así el detalle. ¿Y eso cómo se va a ver en la realidad? Así, ¿se dan cuenta? Perdón. Yo voy a tener una pieza donde yo monte encima el dintel y al lado va a estar mi tabique. No sé si se entiende la idea, ¿ya? Ahora, la pieza arriba puede ir o no puede ir, ya eso ya es más constructivo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, quedaron. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengo mi dintel, dos piezas de 2x8, y yo monto de alguna manera esta pieza sobre ella, ¿ya? Ojo sí con esto, realmente en tabiques en dinteles muy grandes, probablemente podría fallar, bueno, y la trabo con la pieza acá, podría fallar podría no fallar el dintel, pero podría fallar esta pieza por aplastamiento de la madera acá. Ya una vez me tocó un caso así. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Tengo que darle más superficie de contacto, ¿ya? Entonces tendría que hacer eso, ¿no? Podría ser una solución, ¿no? O de frentón achicar la ventana, que eso de repente no es muy bueno. O ocupar otro elemento, pues marcos de acero para hacer un refuerzo, ¿ya? También podría ser una opción, ¿cierto? Se me fue y bueno, y esto también tiene a ver, si yo voy a ocupar dos piezas de 2x8, voy a tener que unirlas, ya no las puedo dejar por separado, entonces voy a tener que incorporar un detalle de eso. Entonces, un detalle que usualmente se utiliza, yo Profe, más que mal, una consulta ahí mirando ese perfil que tiene ahí de el fierro de 100-100. ¿ya? ¿Dónde? Perfecto. Ahí, ¿Sí? no, en el plano, en el ¿Sí, ejemplo este? que muestra. ¿Sí? Ese, ¿por qué se escoge tubular y no rectangular?
Más que nada eso por carga sísmica Mira, o por el sí, diseño, la especificación. por todo lo que dijiste. Mira, mira, esta casa me acuerdo que, a ver, ya estos son como más temas constructivos que en realidad. Generalmente los perfiles que se utilizan para columnas son tubulares, son perfiles rectangulares. ¿Por qué? Porque en este caso la idea era también que de alguna manera entrara en el tabique. Porque, por ejemplo, si hubiera ocupado uno de 15 por 15, probablemente se hubiera notado la protuberancia del perfil. Ahora, ¿por qué tubular? Me refiero, es un pilar tubular, es un pilar cuadrado. Miren, esto está... ¿dónde está? ¿Dónde está? No, creo que no hicimos el detalle de ello, pero espérenme un poco. Pero es un perfil cuadrado, ¿ya? Un perfil cuadrado. Es como, miren. ¿Ya? Generalmente para las columnas se utilizan esos perfiles así. Un perfil de Syntac. ¿Qué te refieres a tubular? Porque piensas que es un perfil redondo. No. Claro, no, sí pensaba que era así, pero No, es un claramente perfil cuadrado, no un que es perfil cuadrado. cuadrado. Sí. Sí. Y bueno, Sí. y acá se utilizó una viga, un IP200, que es como una doble T, porque lo que se intentó hacer que el envigado piso, a ver, no querían que quedara la viga a cero y encima el envigado. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es esto. ¿Sí? Y generar un detalle como, espérenme, está el detalle acá. Una cosa así, ¿se dan cuenta? Todos esos detallitos hay que pensarlos, porque de repente el mandante tiene como particularidades que no creo que se vea esto ya, ¿no? Claro. Sí. Ahora, este perfil ustedes me podrían haber dicho, oiga, pero podríamos haber utilizado, los perfiles IP siempre son súper pesados, y siempre que son más pesados son más caros. Podríamos haber utilizado dos costaneras o dos C. Bueno, lo intentamos y no nos dio. Pues esa es la razón por qué un IP y no dos costaneras, ¿ya? ¿Ya? Vale. ¿Ya? Déjenme seguir acá. Ya, entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, estábamos hablando de la elevación. Las elevaciones son estas, ¿se dan cuenta? Y bueno, introduje la elevación porque de alguna manera también para mostrar cómo quedaría el dintel. Ya en este caso quedaría dintel de 3x8. ¿Ya? ¿Sí? Es importante también que acoten acá a cuánto van los tabiques o generalmente hacer una descripción que diga tabique de 2x4 a 40, 60, lo que estemos trabajando. ¿Ya? Yo les voy a indicar en el plano, a ver, en las instrucciones del siguiente plano va a decir tabique a tanto, dinteles de tanto, así que eso no tienen que preocuparse ustedes simplemente acuérdense que este es un ramo de dibujo. Vemos temas como de construcción porque es como para que sepan lo que están dibujando y de alguna manera se entienda mejor, ¿ya? Ahora, ¿cómo dibujar esta elevación? ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero dibujar esta, por ejemplo, no la tengo toda dibujada, no tengo todos los tabiques. Una vez que ustedes tengan terminada la planta, tengamos dispuestos todos los pies derechos, ¿ya? De toda la planta y hayamos resuelto todos estos encuentros, yo lo que tengo que hacer es aislar este elemento. Por ejemplo, a ver, terminemos de dibujar esta parte. Por ejemplo, yo quiero dibujar esto. Entonces, yo lo que les recomiendo, aíslen esto, llévenselo con sus ejes siempre, ¿ya? Y lo trabajamos aparte. Entonces yo generalmente lo que hago acá, hago una línea aquí, y yo digo, ya, creo otra pestaña también. Si bien estos son los tabiques, pero van a ser en planta, podríamos crear unos, a ver, 0,1. Siempre mantengan el orden, es súper importante eso. Trabajen en las capas. ¿Por qué? Porque después podemos ocupar los comandos como la ISO o la hiper, tabiques, elevación. ¿Ya? El uso de los layers es como ustedes quieran, ya no hay una particularidad de que un layer más o un layer menos, no. ¿Ya? Usted es también por un orden mental de usted. Entonces, espérenme, se me fue que esta parte es un dintel. Entonces, llevémonos para que después nos acordemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué les recomiendo? A ver, y
podríamos disponer de uno de estos al medio. Esto es simplemente con fines para que podamos ver más dibujo, más cosas. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que yo generalmente hago, y yo, por ejemplo, en las instrucciones del siguiente plano les voy a decir, la altura de esto es tanto, ¿ya? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, ya, supongamos que la altura, no sé, dejémosla en 250, 3 metros, ¿ya? Y hago esto, ¿ya? El tabique entero va a tener 250 centímetros de alto. Entonces, yo en las instrucciones probablemente va a decir, ¿saben qué? Consideren doble carrera, pie derecho, bueno, en este caso lo pusimos 60, entonces vamos a seguir a 60. Y podría decirle, ya, no lleva diagonales este tabique, por ejemplo, podríamos hacer que este tabique no lleve diagonales, o podríamos ponerle algunos diagonales, eso va a estar en la instrucción. Entonces, lo primero que hago es dibujar la doble carrera. ¿Se acuerdan que la pulgada la estamos aproximando a centímetros? Entonces, 5. 5 y 5, ¿ya? Y luego lo que yo hago acá, bajo. ¿Ya? Y vamos a tener una solera simple nomás. ¿Ya? Ahí. Entonces yo lo que acá borro los retazos que no me sirven. Sería esto. ¿Ya? Ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces yo lo que podría hacer ahí y ahí, ¿ya? Y tendría, en el fondo estoy viendo la proyección perdón. Acá yo lo que dibujo es esto. Estos, ¿ya? No este. Ojo con ello. Justo el corte lo hago pasar por el eje. Entonces, esto no está bien. Yo lo que tendría que hacer es, lo pesco de acá y lo copio ahí. Ahí sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo lo que puedo hacer acá, lo recorto y me dispongo a dibujar. Entonces yo puedo ahí, 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 ahí. ¿Se dan cuenta? Y voy dibujando ya mi tabique. ¿Se dan cuenta? Pueden hacerlo así o pueden, si encuentran otro método más cómodo, eso lo van viendo ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces, tendría mi tabique ya dibujado. Ya, ojo acá con los layers. Ya, siempre ojo con los layers. Yo acá llegué y dibujé y la embarré. Siempre me debo preocupar estar dibujando en el layer correcto. Intenten ocupar colores. Ya, no lo dibujen todo de un color. Lo mismo para arquitectura, porque después no es como muy complicado verlo después. Aunque el plano se imprime en blanco y negro, pero en el software igual se complica un poco. Ya, ahora yo debería disponer mis cadenetas. Bueno, las cadenetas podría simplemente pescar este acá. Podría decir, ¿saben qué? Lo voy a pescar desde aquí y acá. Ya, lo estoy pescando desde la mitad. Y este va a ir, ¿saben qué? A 60, a 120, a 180, ¿ya? Y ahí nomás, para que si el resto de la placa da, ¿ya? Y yo acá empiezo a recortar nomás, ¿no? Por eso los planos de tabiquería generalmente son como, miren, bueno, en este caso se va todo esto. Bueno, en este caso podemos hacer un corte más inteligente, cortamos hasta aquí nomás, TR, corto ahí todo, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Y de a poco vamos generando nuestro plano, nuestra elevación, ¿ya? Que es lo importante. Por ejemplo, en este caso podríamos pescar este nomás y este. Ahí. ¿Ya? Y ahí se van esos, esos. Ah, pero es que aquí hay un tema, porque acá va una ventana, entonces esto no iría, ya, eso no iría. ¿Ya? Entonces, ahora como yo trabajé a 60, probablemente podría moverlo así. Ahí me quedaría. ¿Ya? En este caso coincide, no generalmente podría coincidir. ¿Ya? Ya, pero ¿qué pasa acá con el dintel? Ya, miren, supongamos que, a ver, dejamos el tabique a una altura de 2.5, ¿no es cierto? Ya, pero acuérdense que las cotas deberían ir en el layer de cotas.
Entonces, bueno, y acá en realidad esto es extend y esto debería quedar así. Debería quedar una cosa así. Entonces, miren, ¿saben qué? Supongamos que la puerta es de 2 metros de alto, ¿ya? Entonces vamos a tener que a los 2 metros, supongamos ahí, yo de 2 metros hacia arriba. Entonces a los 2 metros podría aplicar un offset de 200 y ya a los 2 metros dejo esto. Ya, ¿y qué es lo que pasa? Además tengo un dintel de 3×8. Entonces el 3×8 son como 20 centímetros. Entonces 20 para arriba me debería quedar eso ahí. Pero yo le había dicho que el detalle era así. Este penetra acá, ¿ya? Y este lo recortamos. ¿Se dan cuenta? Bueno, y acá es necesario también que incorporen los tabiques. Acá podemos seguir con la A60, ¿ya? Son chiquititos, serían como unos muchachos, ¿ya? Luego ponen las indicaciones y así. Como este curso es más avanzado que métodos gráficos 1, yo les voy a pedir todos los, bueno, generalmente uno en estructura tiene que dibujar todos los ejes, ¿ya? Todos, absolutamente todos. Entonces, vamos, como son pocos, los vamos a dibujar todos también para el plano, ¿ya? Eso va a ir también en la instrucción, no hay problema. Profe, si no son divisorios no se dibujan. O sea, si no son estructurales. Claro, si no son estructurales no se dibuja, pero en este caso vamos a hacer que todos sean estructurales, por un tema simplemente del curso, ¿ya? No, por eso les digo, si acá hacemos cosas que en realidad son más locas, pero es porque también intentamos practicar un poco con el dibujo, ¿ya? Que esa es la finalidad. Bueno, ustedes acá, lo importante es que acá incorporen todos los detalles, esto que es súper claro. Por ejemplo, si yo digo, ¿y ahí este de cuánto es? Un pie derecho de 2×3, estos son cadenetas de 2×3, esta es una carrera de tanto, esto es una solera de tanto. Acá todo tiene que quedar súper claro, al igual que las cotas, distancia hacia eje, los ejes siempre, los ejes los conservan, ¿ya? Siempre. No es que, por ejemplo, en este caso, aquí, bueno, técnicamente probablemente debería haber habido otro eje acá, ¿ya? Un eje acá. Ahí, ¿se dan cuenta? Y este eje en la elevación también lo deberíamos ver incorporado, ¿ya? Acá, por ejemplo, también lo deberíamos haber incorporado ahí. Entonces, cuando muestren esta elevación, también deberían mostrar este eje acá, aunque no tenga nada, ¿ya? Aunque no tenga nada. Y ojo, dibujan solamente lo que está en el eje. No es como en arquitectura que uno, como que yo dibujo, el observador lo planto acá y yo dibujo todo lo que veo. No, en este caso solamente se dibuja lo que hay en el eje y, como dijo su compañero, solamente los elementos estructurales, ¿ya? Porque si no el plano se complejiza un poco. En algunos casos también se indican elementos no estructurales, pero a modo como de referencia, ¿ya? No hay que hacerse responsable de repente de otras especialidades, por así decirlo, ¿ya? Si es que no se los piden. Lo mismo acá, por ejemplo, si yo dibujo este eje, yo debo indicar también que este eje está acá, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Ya, sigamos con lo que digamos. Ya, después viene la techumbre. Ya, miren, quedan 15 minutos. Dejémoslo por hoy hasta acá, porque después viene la techumbre, el envigado y más detalles constructivos. Bueno, después vienen los detalles constructivos, nos metemos de lleno en ellos. Miren, acá ya tienen el detalle constructivo del dintel, ¿se dan cuenta? Los clavos A7 y intercalados, ¿se dan cuenta? Con clavos por el borde y lancero para sostener las dos piezas, ¿no? Esto lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Ya, pues, ¿alguna consulta o no? Dejemos estos últimos minutitos para consulta. Profe, yo tenía una consulta chiquitita, pero era acerca de unas ventanas del plano que estamos haciendo. Ya, pues, veamos la nueva. ¿Quieres Es proyectar? No, sí, es la altura de una elevación, profe. No sé si la tiene a mano. A ver, sí, pues, sí, debo tenerla por acá. O sea, es que no encontré la medida y como ya que estamos aquí. Sí, pues. Mira, si hay una medida que no la encuentran,
también lo que pueden hacer es importar el plano del PDF, lo pueden pasar al Al DWG, AutoCAD. ¿sí? Y ahí pueden sacar la medida, ¿ya? También pueden, ojo, Profe. que la tarea no se trata de pasar el plano de PDF a AutoCAD, ¿ya? La idea es que ustedes tienen que hacerlo desde cero, ¿ya? No se confundan con ello, eso es como una Profe. ayuda nomás, ¿sí? Y podemos como inventar la medida igual, es que yo ya, quise decir, no importé el plano, el Lo PDF, partiste entonces, dibujando, ¿no? y le mandé a ojo nomás a las ventanas. ¿Ya? No, está bien. Lo importante es que, por ejemplo, no dejes una medida como 151,234, no, 150, no, una medida cerrada, ya, o Pero 100. igual se puede medir el marco de la ventana y sacar la Sí, medida. sí, Igual sí, no queda tan disparatado. sí, la idea es eso, que no les quede tan disparatado. Espérenme, no encuentro las actividades. ¿Está en el plano de detalle o en el plano de...? Creo que, no estoy seguro, profe. En el ¿Acá? de... Ay, que no se ve en la En el pantalla. de detalle, Creo Ya, que en el de detalle. ya. en el de detalle. Perdón. Profe, no se ve la pantalla. Ah, perdón. No se ve en Estoy- pantalla, profe.